Bueno, estamos muy contentos de hoy recibir en estas entrevistas del AMI, de Latin American Music Initiative, a la compositora, musicóloga costarricense Susan Campos Fonseca. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, por esta invitación. Un gusto poder conversar con ustedes y desde ya felicitaciones por este magnífico proyecto. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor y un placer tenerla acá y escuchar todas sus ideas y sus experiencias y poder conocer un poco más de la música, de su música y la música en Costa Rica. Gracias. Entonces, la entrevista va a estar organizada de una manera de mayor a menor, hablando un poco de la música en Latinoamérica y reducirla hasta llegar a su obra y las obras que usted quiera compartir con nosotros. De esa manera podemos conocer un poco más de todo este campo tan rico musical que existe. Lo primero, a mí me llama mucho la atención su background en cuanto a que es compositora, también es musicóloga y es intérprete. Esto le ha dado a usted una gran roce con distintos campos de la música y también ha viajado, ha estudiado en España, ha participado en distintas organizaciones musicológicas en distintas partes de Latinoamérica, lo cual nos encanta y por esto es que nos interesa tanto sus ideas en cuanto a la realidad actual de la música latinoamericana. Por eso queremos empezar preguntándole cuáles sus ideas y qué es lo que usted piensa de la realidad actual de la música latinoamericana en el canon repertorial a nivel mundial. Esto afecta a todo tipo de música, tanto sinfónica como experimental. ¿Y cuál es lo que usted, qué es lo que usted ha vivido en este proceso y la presencia de la música latinoamericana? Sí, en relación a tu pregunta, bueno, me parece una pregunta que ha generado una gran discusión, ¿verdad? Dentro del ámbito musicológico, porque al menos hay una postura crítica acerca de por qué tenemos que ser o componer o buscar ser incluidos e incluidas en un canon, ¿verdad? El famoso core repertoire centroeuropeo, ¿verdad? Que es occidocéntrico fundamentalmente. Y lo que significa ese canon, las formas éticas, estéticas y étnicas que conserva y las narraciones que hace acerca del valor de los cuerpos, del saber, ¿verdad? E inclusive de la propia música como una herramienta colonizadora. En ese sentido, yo soy partidaria de la postura de que debemos decolonizar el canon. Debemos decolonizar el canon y que debemos tener una postura crítica acerca de cómo este sistema que es impuesto por las prácticas de formación musical en conservatorios y escuelas universitarias implica una sumisión a patrones de pensamiento y a disciplinamientos también del cuerpo. En ese sentido, creo que la música que componemos, las personas de origen latinoamericano, debería de incluir esta reflexión. No creo que sea tampoco, digamos, una posición obligada. Por supuesto, cada persona debe elegir su camino. Es una vía muy personal. Lo que a mí concierne como intérprete, como musicóloga y como compositora, bueno, en una primera etapa de mi vida como directora, que fue mi primera carrera, para mí siempre fue prioritario incluir la música que creaban personas latinoamericanas, no solamente residentes en el continente, sino personas migrantes. Y en qué medida nuestra música implica un cuestionamiento de prácticas de saber, de prácticas de ser. Entonces, por eso considero que nuestro repertorio puede ser una herramienta decolonizadora dependiendo de cómo es que generemos, ¿verdad?, un pensamiento crítico acerca del core repertoire y lo que el core repertoire significa como herramienta de sometimiento, ¿verdad? Y si realmente vamos a seguir aceptando ese tipo de sumisión o si vamos a confrontarla, ¿verdad?, de una manera, por supuesto, resiliente y proactiva. Perfecto. Súper interesante esta postura, dar a conocer el repertorio, que por más que sea distinto, la gente también pueda valorarlo y darse cuenta de su importancia y de la perspectiva por la cual puede ser analizado. ¿Cuál es la realidad en Costa Rica con la historia compositiva en el país? Un poco cuáles las distintas escuelas de composición, cómo fue su comienzo en composición en Costa Rica, cómo empezó usted viviendo esa experiencia de componer, ya que tiene tantas distintas
ramas de musicales. ¿Cómo empezó esa carrera compositiva suya? Pero también qué era lo que Costa Rica ofrecía en cuanto a géneros compositivos y cuál es la realidad actual de estas escuelas en Costa Rica. Sí, a mí me gustaría compartir, digamos, aquí mi respuesta es más institucional, ¿verdad? Porque soy la coordinadora del Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y nuestra misión, ¿verdad?, es investigar, conservar, editar, difundir las músicas de Costa Rica, ¿verdad?, tanto las músicas históricas como las músicas vivas. En ese sentido, bueno, luego les voy a enseñar el portal para que quede como la invitación abierta para que las personas que siguen este extraordinario proyecto LAMI puedan acceder a nuestra página web, que allí tenemos además una base de datos del material que conservamos. Y en la página de la editorial de la Universidad de Costa Rica también pueden encontrar gran parte del material que se ha ido editando a nivel de partituras. En todo caso, también facilitamos partituras, tanto manuscritos como ediciones. En ese sentido, creo que ha habido un apoyo institucional importante a la composición, considerando además que las figuras, ¿verdad?, de los compositores estatales, que creo que quizás sea como la categoría para nominarlos, ¿verdad?, son estos compositores que son, digamos, la extensión o son partícipes de la construcción o de la invención de una música nacional, así como de la creación, ¿verdad?, el sistema educativo, tanto a nivel escolar, ¿verdad?, como a nivel universitario, profesores que han sido pues, los profesores de composición, esto desde el siglo XIX hasta la actualidad, ¿no?, directores de las orquestas locales, de las bandas locales. Entonces, dentro de estos compositores, la tendencia estética ha sido, en mi opinión, fundamentalmente neoclásica, incluyendo tanto las técnicas de composición tonal como las técnicas de composición atonal, y han tenido un perfil nacionalista. Es nacionalista entendido en la medida en la que utilizan recursos tomados de lo que se entiende como música popular y recursos de lo que se entienden como músicas étnicas, ¿verdad? En este caso, pues las músicas de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, y en algunos casos, cuando se ha tratado de compositores asiático-descendientes, también, digamos, remiten a ese recurso. Es una tendencia bastante generalizada dentro de Costa Rica. Creo que también hay una gremialidad importante a partir de la Asociación de Autores y Compositores Nacionales, que les ha permitido también crear, junto con sus puestos en instituciones, también crear vínculos con instituciones internacionales, ¿verdad?, como por ejemplo el Colegio de Compositores Latinoamericanos. Se han hecho varios encuentros del Colegio de Compositores Latinoamericanos en Costa Rica. Entonces, hay un sistema de redes entre los compositores costarricenses y compositores de América Latina bastante fuerte. Esto se empezó a fortalecer en los años 80 y al día de hoy creo que es algo que debe destacarse. Ahora bien, en relación a los aportes que podamos señalar acerca del trabajo de estos compositores, creo que fundamentalmente un activismo, ¿verdad?, por crear nuevos espacios para la música académica o música de arte, tanto en las instituciones gubernamentales como en las instituciones de enseñanza. Ahora les voy a mostrar luego la página de la Orquesta Sinfónica de Heredia, que creo que es un proyecto que merece la pena destacarse. En esa página van a poder encontrar una amplia discografía que incluye obras de compositores costarricenses junto con obras de compositores latinoamericanos. Inclusive fue un proyecto que en su inicio se planteaba una propuesta decolonizadora del repertorio orquestal, entender la orquesta como una herramienta de exploración de las sonoridades que nos conforman como continente, tanto a nivel de las contingencias, ¿verdad?, y la colonialidad interior que eso puede implicar, como también del diálogo con la tradición sinfónica centroeuropea. Creo que es un proyecto bastante relevante, es un proyecto que impactó muchísimo en cómo se pensaba el repertorio sinfónico en el país. Entonces, me parece que los compositores que han liderado este proyecto han hecho un trabajo sobresaliente. Luego están las compositoras. Creo que las compositoras poco a poco han tratado de hacerse un espacio, pero la gran mayoría ha tenido que emigrar. Ha sido complejo.
sobre todo en la música académica o la música de arte. Creo que dentro de la música popular, las cantautoras han logrado crearse espacios más consolidados. Y el perfil de estas autoras desde principios del siglo XX, bueno, encontramos compositoras desde finales del siglo XIX, gran parte de ellas también tenían el perfil de ser maestras, de ser investigadoras del folclore, ¿verdad? Que es algo que estamos encontrando en diferentes países de América Latina. También eran activistas políticas, eran artistas también de artes visuales dentro del área de la vanguardia. Por ejemplo, Emilia Prieto es una persona que sí considero que es importante subrayar. Luego les mostraré el portal donde pueden encontrar el trabajo de esta artista, digamos, dentro de su obra. Incluso hay una influencia dadaísta, brutalista y surrealista, inclusive expresionista muy poderosa en su obra visual, sus ensayos políticos y su trabajo en la recolección del folclore del Valle Central de Costa Rica. Creo que es una figura bastante interesante, sobre todo si la vemos que era contemporánea de otras mujeres que hacían cosas similares en el continente, ¿verdad? A mediados del siglo XX, por ejemplo, como Isabel Arens, por ejemplo, Violeta Parra. Entonces sí creo que es importante destacar que Costa Rica hubo una figura de esta envergadura. Y luego Rocío Sanz, que es quizás nuestra compositora por el momento más importante, ella hizo gran parte de su trabajo en México. Ella tuvo que emigrar a México para desarrollar su carrera. Y justamente el Archivo Histórico Musical se funda cuando la maestra Samira Barquero, profesora de la Escuela de Artes Musicales, viaja a México para recuperar la obra, el legado de esta compositora y traérselo para Costa Rica. Y es a partir de este legado que se funda el Archivo Histórico Musical en la Escuela de Artes Musicales y empieza a recuperar este repertorio, ¿no? Entonces creo que la figura de Rocío Sanz es muy destacable, además por el tipo de música que ella realizaba, no solamente música experimental, tonal y atonal, sino también la parte pedagógica de su trabajo y la parte de activismo feminista que ella también realizó. Y bueno, Dolores Castañar es otra compositora también muy relevante, que además hizo gran parte de su carrera en Italia. Ella además era repertorista, ella trabajó con grandes como María Callas, por ejemplo. Entonces creo que es relevante saber que una costarricense anduvo, ¿verdad? Y que se movió en las más altas esferas de ese mundo de correpertoire que hablamos, ¿no? Y además otra cosa importante es que Dolores era lesbiana. Entonces me parece que gran parte, eso tiene un impacto dentro de su obra, ¿verdad? Gran parte de su repertorio era escrito para, es una tesis para voces femeninas que eventualmente pudieron haber sido sus compañeras, ¿no? Pero es un estudio todavía pendiente por realizar, ¿verdad? Pero me parece que es importante señalar esto porque rompe también con el canon heteronormativo, ¿verdad? Heteronormativo de la composición. Y luego, pues, compositoras más recientes que se han dedicado al tema de la canción, ¿verdad? O de las músicas experimentales, con un eje crítico político, como puede ser Guadalupe Urbina, por ejemplo, que luego les mostraré su página, María Pretis o Elena Zúñiga, con quien desarrollé también un proyecto que era un oratorio ciberfeminista, un oratorio ciberfeminista que hicimos nosotras dos, que luego les mostraré. Y también les mostraré un proyecto que se llamó Uncanny Valley, que desarrollé para la Bienal Centroamericana en el 2016, que tenía como propósito poner en el mapa a las creadoras sonoras experimentales de Costa Rica y Centroamérica, darles visibilidad. A partir de allí se generó un activismo bastante fuerte, ¿verdad? Y al día de hoy creo que hay varios colectivos independientes que se dedican al fomento de la sororidad en el ámbito de la composición. No obstante, tengo que subrayar que esto es sobre todo dentro de la música experimental o la música llamada popular, electropop, por ejemplo, hip hop, electrónica de baile. En la música académica se creó una asociación de mujeres en la música que reúne a las compositoras, digamos, que tienen interés en participar de los modelos del core repertoire, como por ejemplo Sandra Duarte, la que creo que tiene una obra bastante sólida. Rima Vargas, que me parece que también es un nombre importante de subrayar, aunque su obra todavía no tiene no está como muy claro, digamos, su repertorio. Creo que ella produjo mucho en un momento determinado y luego no supimos más de su producción artística, se dedicó más a la educación. Pilar Aguilar,
que es pianista, que también pueden encontrar obras de ella. Ha grabado algunos álbumes, me parece que es importante mencionarla. Entonces, como puedes ver ahí, las contingencias entre el mundo de los compositores y el mundo de las compositoras en Costa Rica está bastante marcado. Ahora hay un activismo muy fuerte en relación a eso. Incluso en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Artes Musicales, las estudiantes y las docentes presentaron una moción afirmativa para exigir que la obra de compositoras se incluyera en los programas de concierto y en los programas de curso. Ahora vamos a ver, se aprobó, ahora la lucha va a ser conseguir que se cumpla, ¿verdad? Pero como pueden ver, hay un activismo feminista fuerte, ¿verdad? Para tratar de crear nuestros espacios y contar también nuestra historia, ¿no? No necesariamente reproducir, digamos que el patrón, ese patrón que, como te decía antes, viene dado del core repertoire, ¿no? Cuando se eligen a los grandes compositores y a las grandes obras, esas personas se convierten en un patrón a partir del cual se diseñan los programas de formación en composición, en dirección, por ejemplo, que han sido como los puestos patriarcales por excelencia. Entonces se busca que las personas emulen ese patrón a nivel de la carrera, del tipo de repertorio, del tipo de experimentación sonora que realizan, a nivel inclusive de su comportamiento, a nivel de cómo tiene que verse un compositor, ¿verdad? Y se espera que las mujeres reproduzcan ese mismo patrón. Yo coincido más con Paulín Oliveros, ¿verdad? De que en realidad tenemos que empezar a pensar la composición desde nuestra experiencia situada y corporizada. Es como puedes ver, en Costa Rica ya se está generando esa transformación, lo cual sí creo que es importante subrayar. Esperemos que eso cree espacios más inclusivos, ¿verdad? Y espacios también donde las personas puedan desarrollar también su música tomando en consideración la diversidad. Y bueno, en relación a mi perfil como compositora. Para allá iba. ¿Dónde cuadraba usted dentro de toda esta historia tan interesante? ¿Dónde cuadro yo? Bueno, tengo que ser sincera, yo en realidad no cuadro en ningún lado. Sí, digamos, yo creo que, digamos, mi trabajo, inclusive puedes ver que yo soy artista de un sello que tiene su base en Nueva York. Gran parte de mi música se hace sobre todo fuera de mi país. Bueno, he tenido oportunidad de presentar algunas obras, sobre todo, digamos, de colegas o amigos o estudiantes que muy generosamente, digamos, quieren incluir mi trabajo en sus recitales o en sus investigaciones, pero no es una música, digamos, que se programe y que entre un poco, digamos, dentro de esta escuela que te dije, neoclásica nacionalista, ¿verdad? Mi estética es fundamentalmente post-minimalista, entonces eso genera como muchas preguntas, ¿no? Sobre todo cuando nos basamos en el canon del maximalismo, ¿verdad? Y donde la idea del virtuosismo técnico todavía se mantiene sobre estructuras muy decimonónicas, ¿no? Entonces, el minimalismo, bueno, ustedes que están en Estados Unidos lo saben, ¿no? Fue una escuela, ¿verdad?, bastante importante dentro de la reflexión acerca de si era posible una escuela estadounidense de la composición que confrontara la escuela, digamos, o la llamada tradición alemana, que bueno, que como invención, ¿verdad?, a partir del siglo XIX, con estas ideas de cultura esta idea de que tenía que haber unas culturas musicales sobre el paradigma de la música absoluta, ¿verdad? Y que había unos autores concretos que eran los capaces de pensar esa materialización absoluta de la idea en música y que eran alemanes, ¿verdad? Bach, Beethoven, Brahms, Wagner, ¿verdad? El propio Schoenberg pasó por esa criba, ¿verdad? En algunos de sus escritos, ¿verdad? Donde comenta que incluso él quiso que su sistema de 12 tonos, ¿verdad? El famoso decafonismo, fuera su contribución a esa gran tradición alemana, ¿no? Y luego cómo lo retoma, ¿verdad? Stockhausen, por ejemplo, en los cursos de Darmstadt, o eventualmente, digamos, un Boulez, que es francés, ¿verdad? Pero ha sido como algo que entre franceses y alemanes han tratado de mantener esa línea dominante del pensamiento acerca del sistema de composición, ¿verdad? Y que lo que tiene sentido en la composición es el virtuosismo, ¿verdad? De utilizar la racionalidad en el sistema. Y claro, el minimalismo cuestiona todo eso. Y eso genera pues también una confusión acerca del valor de la obra de arte. Entonces, yo creo que en Costa Rica todavía la recepción acerca de las personas que trabajamos minimalismo dentro
dentro de la academia hay una idea de que hacemos música fácil, o por ejemplo si incluimos indeterminación o improvisación, ¿verdad? Se cuestionan hasta dónde está la vigencia de la autoría, ¿verdad? En qué medida es mérito del intérprete y no mérito de quien compone, ¿verdad?, la obra. Entonces todavía estamos un poquito como por ahí. Sin embargo, digamos, sí he podido conseguir mover mi música a nivel internacional, estoy satisfecha con eso, y sobre todo porque va muy vinculado al trabajo que yo hago a nivel de investigación. A mí me interesan muchísimo los estudios sonoros, ¿verdad?, que es una rama de la musicología, que trabaja el concepto de música vinculado con el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Como ciertas tecnologías y soportes implican también una conceptualización sonora y cómo eso construye, digamos, epistemología, ¿no? Construye teoría del conocimiento. Y me ha interesado mucho aunar estudios sonoros con tecnofeminismo. Entonces mi trabajo de investigación va por allí y gran parte de mi trabajo, como manejo la estética post-minimalista, se centra mucho en la exploración del sonido, ¿verdad? Referencias importantes para mí son Morton Feldman, por supuesto, que fue uno de los que señalaba, ¿no?, este quiebre entre la composición que se centra en el sistema y la composición que se centra en el sonido, pero por supuesto también Paulín Oliveros, ¿verdad?, con su idea de la escucha profunda, importantísimo, ¿verdad?, revolucionaria, y Elian Radigue, ¿verdad?, con su búsqueda de lo infinitesimal en el sonido. Entonces son como, digamos, referencias importantes para mí en mi trabajo, ¿no? Que es un poco, bueno, las obras que les compartí, ¿verdad?, que considero que son representativas de mi obra, también, o de mi trabajo intelectual, digamos, a nivel compositivo. Hay un eje importante que tiene que ver con el pensamiento situado. Por ejemplo, en una de las obras que les compartí, que se llama Gemido, fue una obra grabada por el Quinteto Aria de España. Es una obra para quinteto de maderas y electrónica en soporte fijo. El videoclip lo realicé yo y la idea del videoclip era narrar, pensar sonoramente la ruina, ¿verdad?, la ruina de las comunidades en países como Costa Rica, donde la revolución industrial se centró en la explotación de los monocultivos, ¿no? Y cómo eso generó un pensamiento de dependencia y extractivismo, incluso a nivel psicológico, físico, ¿verdad?, intelectual, político, etcétera, desde el siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Y visité restos de estos espacios donde se hacía la producción, por ejemplo, de la caña de azúcar en el pueblo donde yo vivo, que se llama Turrialba, que fue una de esas comunidades que eran plantaciones, plantaciones de las familias oligarcas, ¿verdad?, que controlaban el país. Entonces, para mí fue importante, digamos, esa relación entre el pensamiento minimalista, ese ir a lo esencial y buscar la sonoridad de la ruina, del desmoronamiento, ¿verdad?, del desmoronamiento de estas que está en el corazón de nuestro país, ¿no?, y que todavía se sigue reflejando hoy en las maneras en las cuales se construyen o se buscan estrategias para un supuesto desarrollo, siempre vinculado con transnacionales, ¿no? O, por ejemplo, las otras obras que les compartí, El corazón de lo que existe, que lo produje con Susana Sánchez Carballo, que es una artista audiovisual costarricense, una artista feminista muy, muy fuerte. Esa obra la estrenamos en el Media Lab del Prado, en Madrid, y que es una obra, digamos, que ella la tituló Gritos Mudos, donde tratábamos el tema del femicidio, que es algo también muy importante dentro de mi trabajo. Igualmente, las otras dos obras que les compartí, ¿verdad?, Music for Workers, que habla un poco del aislamiento, ¿verdad?, de esta situación en la que estamos viviendo ahora, en la pandemia, ¿no?, esa reclusión casi policial a la cual hemos sido obligados, ¿verdad?, como hay un totalitarismo y un estado de control, eso está reflejado en esa obra también. Entonces, creo que hay un interés de mi parte, digamos, en la parte política, ¿verdad?, y que eso se ve reflejado mucho en las producciones audiovisuales. Luego les mostraré un poco eso. Entonces, quizás eso era lo que tenía un poco que contarles. Ahora es como el momento de mostrarles para que exploren qué es lo que está pasando en mi querido país.
Esta es la página del Archivo Histórico Musical que les invito a visitar. Ahí tienen nuestros datos de contacto, ¿verdad? Nos escriben, aquí pueden buscar, tenemos obras desde 1840 aproximadamente hasta la actualidad. Luego, en relación a la música de compositores costarricenses, yo les recomiendo visitar la página de Orquesta Sinfónica de Heredia. Tienen una amplia discografía, como pueden ver. Mucha de esta música está disponible en Spotify, entonces pueden escucharla y así también pueden identificar a los compositores activos en este momento. Y si les interesa la obra de alguno de ellos, gran parte de estos compositores tienen su página web, o son docentes de la Universidad de Costa Rica, o la Universidad Nacional, o trabajan para el Ministerio de Cultura. Entonces creo que son personas que pueden ser localizadas con facilidad. Esto incluye, digamos, algunas obras de corte histórico, pero también incluye obras de mediados de siglo, obras más recientes, e inclusive obras de nuevas generaciones de compositores. Perfecto. Luego Emilia Prieto, que es la artista que les comenté, ¿verdad? Que además fue una gran activista del movimiento comunista en Costa Rica, ¿verdad? Y artista anarquista brillante. Les invito a visitar su portal. Inclusive en la Bienal Centroamericana 2016 se basó en parte de su trabajo visual para proponer una visión casi como ecofeminista, ¿no? Y tecnofeminista de las artes en Centroamérica. Guadalupe Urbina, ¿no? Que también les invito a conocer su trabajo. Ella también es artista visual, además de compositora, pero cantautora fundamentalmente. Y ella desarrolló un festival y también es muy activista en la zona sur, en la zona norte y la zona del sur del país. Se ya ha manejado cierto tipo de colectivos, ¿no? Que tratan de hacer prácticas, tenemos de implicar las prácticas artísticas con comunidades, ¿verdad? Con el trabajo del desarrollo sostenible en las comunidades. María Pretis, que también es cantautora, que creo que tiene un trabajo que merece la pena conocer. Luego está Elena Zúñiga, que es otra compositora con la cual tuve oportunidad de escribir este oratorio ciberfeminista que se llama Una mujer sin importancia, que procura, digamos, a partir del formato de oratorio, ¿verdad? Aquí vamos un poco a la idea del correpertoire, del formato de oratorio, ¿verdad? Vinculado con rituales, sobre todo calvinistas, ¿verdad? Vinculados con la obra que Bach tuvo que desarrollar en su momento para quienes servía. Utilizamos este formato, pero tratamos de que en lugar de los personajes bíblicos fueran los personajes fueran mujeres, ¿verdad? En estado de exclusión social o de violencia. Entonces incluimos una anciana, ¿verdad? Que las mujeres ancianas son desechadas por la sociedad, ¿verdad? Pareciera que la vida útil de una mujer es mientras es joven y reproductiva. Entonces cuestiona un poco esta idea. Luego la idea también del abuso, ¿verdad? Por ejemplo, trabajé con unos poemas de Cindy Sabet, una poeta estadounidense, acerca del asesinato y violación de una niña en Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo fue, digamos, raptada, el estado en el que estuvo de clausura en una casa, ¿verdad? Una cabaña en medio del bosque, y luego cómo después de haber sido abusada y asesinada es lanzada para que se pudra en el bosque, ¿verdad? Entonces creo que es una historia muy fuerte. Y luego el tema de la robótica, ¿no? O sea, cómo la robot con figura de hembra son fundamentalmente utilizadas para la esclavitud sexual o para la esclavitud doméstica, ¿no? Es interesante porque los robots machos son castrados, ¿verdad? Son utilizados para la reproducción industrial, y las robot hembra son utilizadas siempre dentro de este paradigma, ¿verdad? Del abuso sexual, ¿verdad? De la violencia de género y también de la parte doméstica. Entonces decidimos utilizar esos tres personajes para construir este oratorio ciberfeminista con música electroacústica. Esta es la página de la Bienal Centroamericana que les invito a visitar. Fue un primer rastreo, vean que es algo de 2016, en la actualidad hay bastantes, hay otras mujeres, ¿verdad? Que están trabajando dentro de la música electroacústica, pero esta fue como una primera búsqueda, ¿verdad? También abriendo a la diversidad de la utilización de medios tecnológicos para la composición. Hay dos playlists, una que es centroamericana y otra que es costarricense. Y luego, bueno, mi página web, donde les invito, ¿verdad? Para que vean un poco más acerca de qué es mi trabajo, ¿no? Como compositora y también, pues, mi trabajo como investigadora.
Aquí pueden encontrar algunos videoclips también, pueden ver algunos de los contenidos del trabajo que estaba haciendo, sobre todo en estudios sonoros de coloniales tecnofeministas. Y finalmente, bueno, el sello Irreverence Group Music de Nueva York, que es el que ha estado apoyando, bueno, mi trabajo. Aquí hay una pequeña entrevista acerca de mi último álbum, ¿verdad? Que trataba de hacer una deconstrucción de la música de Marvin Camacho, que fue mi maestro de composición, que fue la pregunta que quedaba por responder. Fue mi maestro de composición y tomé varias de sus obras con estética post-minimalista, ¿verdad? Y con estructuras que propiciaban la indeterminación y la improvisación. Y las comparé y también hice un estudio, digamos, etnomusicológico de porque él trabaja con una especie como de etnografía imaginaria acerca de los pueblos, de las cosmogonías sonoras de los pueblos indígenas en Costa Rica, específicamente la comunidad del pueblo Bribri-Cabeca, pero también con otras de las comunidades indígenas. En Costa Rica hay 8 comunidades indígenas. Entonces, para él ha sido como una parte importante de su trabajo. Entonces, quise hacer un análisis contrastado del pensamiento sonoro de las comunidades indígenas, ¿verdad? Y de su propia autoría y creación sonora, ¿verdad? No partiendo de la idea del anonimato, y cómo estas sonoridades sobrevivían en el pensamiento de este compositor a partir de tecnologías oxidocéntricas como puede ser el piano, ¿verdad? Y también la parte de las técnicas extendidas en el piano, pero también cómo sacar, ¿verdad? De construir también la idea del sonido de este instrumento, que ha sido como un eje, ¿verdad? Del pensamiento occidental, desde el pensamiento, digamos, del clave bien temperado hasta la actualidad, ¿verdad? Ha sido como ese disciplinamiento, esa base, ¿no? De lo tonal funcional que todavía existe y que ha disciplinado nuestras formas de escucha. Y creí que era importante, digamos, experimentar y ver hasta dónde se podía desgarrar esto. Claro, no es un proyecto nuevo, ¿verdad? Julián Carrillo lo hizo en su momento, en México, ¿verdad? No olvidemos que muchas innovaciones han sucedido en América Latina antes que en Europa, eso es importante decirlo. O, por ejemplo, Henry Cowell, ¿verdad? Que fue otro que pensó mucho esto y también con ese giro etnográfico, ¿verdad? De etnografía imaginaria, tratando de imaginar sus raíces indígenas europeas, ¿verdad? Sobre todo gaélicas. Entonces me parece que era un proyecto importante que tenía que hacer, ¿verdad? Como intérprete, como compositora, como cerrar un círculo, ¿no? Con mi propio maestro. Y bueno, les invito un poco a que vean la obra que hemos generado acá. El sello, además, he trabajado con Julián de la Chica, que es un compositor colombiano, que también les recomiendo ampliamente. Me parece que es una persona cuyo trabajo merece la pena ser conocida y además vive en Nueva York, así que Perfecto. Sí, eso es otra idea que les comentaba, ¿verdad? Igual que el AMI, ¿verdad? Son estas experiencias, ¿verdad? De la migración latinoamericana que transforma el mundo. Es ahí donde empezamos a decolonizar el core repertoire a través de cómo las personas latinoamericanas transforman el mundo a partir de su migración. Por eso ninguna migración debería ser ilegal. Exactamente, palabras súper fuertes y magníficas. Quería terminar con una pregunta bastante como básica, pero para aquellas personas que quisieran interpretar su música, ¿dónde pueden conseguir esta música? En su página web veo muchos clips de sonidos que es increíble poder ver las grabaciones y escucharlas, pero las partituras como tal, ¿dónde pueden los intérpretes poder conseguir su música? Bueno, en ese sentido, pueden escribirme a mí directamente, ¿verdad? A mi correo de la Universidad de Costa Rica. Yo con todo gusto, será un honor que tomen en consideración mi obra. E igualmente, digamos, con el sello de Nueva York, ¿verdad? Que también me ha apoyado muchísimo con esto. Claro que sí. Entonces harían contacto directo con usted para preguntar. Contacto directo conmigo, sí. Perfecto. Y la última preguntita es, el archivo de la Universidad de Costa Rica que están haciendo y que tiene música de Costa Rica desde 1840 hasta el presente, ¿esas partituras están disponibles en PDF? ¿Cualquier persona alrededor del mundo puede tener acceso a estas partituras o cómo funciona el acceso a esa música? Bueno, hay algunas obras que todavía tienen derechos de autor, sobre todo las más recientes, ¿verdad? Entonces, para poder utilizarlas siempre les indicamos el correo del compositor o compositora, ¿verdad? O de sus parientes más cercanos para que negocien los derechos de autoría, ¿verdad? Sobre todo para respetar las leyes, digamos, de autoría.
pero las que tienen más de 40 años, ¿verdad? Esas son obras que podemos facilitarles el manuscrito en caso de que no esté editada, y si existe una edición, podemos recomendarles dónde pueden adquirir la edición. Magnífico. Bueno, esta ha sido una entrevista muy rica en información, en conocimientos y también los enlaces que nos comparte para poder hacer más contacto más a profundidad con los distintos artistas en Costa Rica. Todos estos contactos los vamos y los links los vamos a publicar para que la gente que esté interesada pueda acceder a ellos directamente. Y estamos súper agradecidos con toda esta información, la disponibilidad y el poder estar en esta conversación tan agradable hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes de verdad. Y le deseo lo mejor a Lami, larga vida a Lami, ¿verdad? Y que sigamos tejiendo redes de solidaridad entre latinoamericanos y latinoamericanas alrededor del mundo. Creo que somos una comunidad que representa las sinergias, ¿verdad? De muchos pueblos a lo largo de más de un milenio de historia de Occidente, pero también de los pueblos que radicaron en estos territorios muchísimo antes, ¿verdad? De que vinieran los procesos coloniales. Entonces creo que la riqueza, ¿verdad? A pesar de que ha habido, digamos, mucha violencia detrás de nuestra historia, creo que hay personas valiosísimas haciendo cosas muy poderosas, ¿verdad? Que nos ayudan a pensar nuestro tiempo. Y me parece que es muy importante muy importante que Lami continúe desarrollando esta labor para que visualice eso, ¿verdad? Porque creo que también es importante que estemos presentes y que las personas sepan cómo pensamos el presente sonoramente. Perfecto. Muchísimas gracias, es un placer y esperamos estar en contacto nuevamente. Por supuesto que sí, quedo, como dicen en Costa Rica, la gente campesina, quedo a la orden. Gracias.